Nadie vio mis lágrimas. Nadie escuchó mis gritos. Porque desde muy pequeña aprendí que llorar en silencio era la única manera de no preocupar a nadie. Como si hoy, por fin, me sentara frente a ti sin máscaras, sin sonrisas forzadas y sin miedo a mostrar lo que durante años escondí. No es una historia fácil. No es una historia perfecta. Es mi verdad. Y durante mucho tiempo pensé que mi verdad no importaba. Cuando era niña, muy pequeña, quizá de 7 u 8 años, entendí algo que ningún niño debería aprender tan pronto, que el silencio puede ser una forma de protección, pero también una prisión. Nadie me lo dijo directamente, nadie me lo enseñó con palabras, pero lo aprendí observando. Observando miradas cansadas, suspiros profundos, preocupaciones que llenaban la casa incluso cuando nadie hablaba de ellas. Mi casa, vista desde afuera, parecía un hogar normal. Había risas, había comidas en familia, había visitas, fotos donde todos sonreían. Nadie imaginaba que dentro de esas paredes una niña comenzaba a sentirse invisible. Yo aprendí a leer el ambiente, a notar cuando era mejor callar, cuando no hacer preguntas, cuando no llorar. Recuerdo la primera vez que lloré sola. No fue un gran evento, no fue una tragedia evidente. Fue algo pequeño, algo que para un adulto quizá no significaba nada. Pero para mí lo fue todo. Me encerré en mi cuarto, abracé una almohada y dejé que las lágrimas salieran sin hacer ruido. Me tapé la boca con la mano. Tenía miedo de que alguien me escuchara. Tenía miedo de causar problemas. Ese día aprendí que llorar en silencio era más seguro. Desde entonces, lo repetí muchas veces. Demasiadas. Cada vez que algo me dolía, cada vez que me sentía sola, cada vez que necesitaba un abrazo y no sabía cómo pedirlo. Me decía a mí misma que no era tan grave, que se me pasaría, que no debía exagerar. Y así fui guardando emociones, una tras otra, como quien guarda cosas frágiles en una caja sin saber que un día esa caja no podrá cerrarse. Crecí escuchando frases que muchos consideran cumplidos. Eres muy madura para tu edad, eres muy responsable, tú sí entiendes. Nadie se preguntó por qué yo entendía tanto. Nadie se preguntó qué me había obligado a crecer tan rápido. Yo misma empecé a creer que ser fuerte significaba no llorar, no quejarse, no necesitar. En la escuela era la niña tranquila. La que no daba problemas. La que hacía lo que se esperaba de ella. Sonreía con mis amigas, jugaba, reía. Pero había una parte de mí que siempre se sentía cansada. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Había noches en las que el silencio era tan pesado que parecía gritar. Me quedaba despierta, mirando el techo, pensando en cosas que una niña no debería pensar. Pensaba en no molestar, en no fallar, en ser suficiente. Me preguntaba qué estaba mal conmigo para sentirme así cuando, aparentemente, todo estaba bien. Con el tiempo, aprendí a ser útil. A ayudar. A estar pendiente de los demás. Me convertí en la que escucha, la que apoya, la que entiende. Y mientras más daba, menos pedía. Porque pedir se sentía peligroso. Pedir significaba admitir que necesitaba algo, y yo había aprendido que mis necesidades podían esperar. Lloré sola en cumpleaños. Lloré sola después de risas que se apagaban demasiado rápido. Lloré sola en momentos que se suponía debían ser felices. Siempre en silencio.
siempre escondida. Porque no quería preocupar a nadie. Pensaba que al crecer todo cambiaría. Que al hacerme adulta ya no dolería tanto. Que esas tristezas desaparecerían solas. Pero nadie me explicó que las heridas de la infancia no se van con el tiempo. Se transforman. Se esconden. Y aparecen cuando menos lo esperas. Me convertí en una mujer fuerte. Eso decían todos. Fuerte, responsable, capaz. Y sí, aprendí a serlo. Pero esa fuerza nació del silencio, no del cuidado. Nació de aprender a sobrevivir, no de sentirme segura. Hubo días en los que me sentí completamente sola, incluso rodeada de gente. Porque cuando siempre aparentas estar bien, el mundo asume que no necesitas nada. Y yo había practicado tan bien esa imagen, que incluso yo misma olvidé cómo pedir ayuda. Muchas veces me pregunté cómo habría sido mi vida si alguien me hubiera preguntado, ¿estás bien de verdad? Si alguien hubiera notado mis silencios, mis sonrisas cansadas, mis ojos tristes. Pero esas preguntas nunca llegaron. No escribo esto para culpar a nadie. Cada persona hace lo que puede con lo que sabe. Mis padres, mi familia, todos estaban lidiando con sus propias batallas. Yo lo entiendo ahora. Pero entender no borra lo que sentí. Durante años creí que mi dolor no merecía espacio. Que había dolores más grandes, problemas más graves. Así que minimicé lo mío. Lo escondí. Y aprendí a vivir con ello. Hoy sé que aquella niña no necesitaba ser fuerte. Necesitaba ser escuchada. Necesitaba sentirse segura. Necesitaba saber que sus lágrimas importaban. Esta es solo la primera parte de mi historia. La historia de cómo aprendí a llorar sola para no preocupar a nadie. Una historia que continúa, porque sanar no es un momento, es un camino. Si quieres ver la parte 1 y la parte 2, deja un comentario, dale like y suscríbete al canal.